¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Iniciamos una semana en la cual ya hay convocatoria a comisiones y hay convocatoria a sesión especial para la jornada de mañana. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fer. Buenas semanas. Y doblete va a haber esta semana, el martes y miércoles, sesión en Diputados y en el Senado. Temas muy importantes. Hay que ver primero si la Cámara de Diputados logra el quórum, que es lo más importante para establecer una sesión legal. Tienen que ser 129 integrantes para que se concrete esa posibilidad. Si no, bueno, se da la sesión, pero con manifestaciones en minoría y no se puede aprobar ningún proyecto, claro, ¿no? Por falta de presencia de diputados. Esta sesión fue convocada por distintos sectores de la oposición más, algunos sectores dialoguistas, pero también algunos más reactivos al gobierno nacional, y pretenden darle, darle aprobación a una serie de proyectos que tienen que ver con el caso Libra. Claro, exactamente. Un tema central es el caso Libra, que está relacionado con la creación de una comisión investigadora, con pedidos de informes, con pedidos de interpelación, y por el otro lado también buscar emplazar a las comisiones, ¿no? Principalmente a presupuesto, en lo que tiene que ver con la emergencia en discapacidad, en los temas que tienen que ver con moratoria previsional y con temas vinculados a la clase pasiva en particular, en una semana en la cual también se conoció la fecha concreta para la sesión especial por la cual va a venir al Congreso el jefe de gabinete. Sí, efectivamente, va a estar aquí el 16 de abril el jefe de gabinete respondiendo a las preguntas de los distintos bloques en su informe mensual que tiene que hacer a cada una de las cámaras de diputados y de senadores, pero también en un contexto donde desde mediados del mes de octubre no se junta la Comisión de Presupuesto por sí misma y se van acumulando los temas. Exactamente. Así como en el año 2022, 2021 y también incluso durante el 2023 la oposición utilizó esta herramienta del emplazamiento. Ahora, como no se reúne en tiempo y forma todas las semanas o cada 15 días la Comisión de Presupuesto, bueno, buscarán que se ponga una fecha para que se pueda dictaminar sobre estos proyectos. La emergencia en discapacidad, que hemos hablado y transmitido en las comisiones, tanto la de discapacidad como la de salud y acción social, así como también otros proyectos que no tienen dictamen, ¿no? Claro, este proyecto ya tiene dictámenes en las otras dos comisiones. Exactamente. Bueno, de esa manera va a llevarse adelante, por lo menos en parte está programada la semana que comenzó ya en el día de hoy. Exactamente. Vamos con los títulos y arrancamos así el programa. Régimen penal juvenil, plenario para buscar el dictamen. Sesión en la Cámara de Diputados, tratarán caso Libra, temas previsionales y emergencia en discapacidad. Renunció el magistrado García Mansilla. La Corte Suprema vuelve a funcionar con 3 miembros. Y uno de los temas más importantes de la jornada en términos políticos, recordemos que la semana pasada, el día jueves, hubo sesión en la Cámara de Senadores y fueron rechazados los dos pliegos, tanto el de García Mansilla por 51 votos en contra, como el de Ariel Lijo con 44 votos en contra. Sí, me parece que la situación de García Mansilla se complicó obviamente con la decisión que adoptó el Senado Nacional. Sí, en la contundencia del rechazo. Recordemos que se requerían solamente 29 votos, era lo mínimo que se establecía como definición para rechazar un pliego de la Corte Suprema, porque para su aprobación se requieren 2/3, ¿no? De los integrantes, 48, que se supone que están presentes en ese momento de una definición tan importante. Y ahora, bueno, la gran situación que se abre, ¿no? Porque falta definir ahora qué otros candidatos van a enviar, porque estos dos ya fueron rechazados, no pueden volver a ser presentados de ningún modo. García Mansilla logró los 2/3, superó, pero en contra. Exactamente. Exactamente. Llegó a 51, pero bueno, me parece que a partir de ahora habrá que ver qué tipo de conversación hay entre el oficialismo y la oposición. Sí. Si cambia la estrategia también el gobierno, si cambia la estrategia el oficialismo, y qué pasa con la oposición también, ¿no? Porque me parece que desde el sector
del sector mayoritario de la oposición, que es Unión por la Patria, en el Senado Nacional, tiene 34 senadores sobre 72. Es un número sumamente importante. Me parece que lo que están planteando, entrar en una discusión en lo que tiene que ver con la normalización del Poder Judicial. En la Corte Suprema faltan 2 jueces, pero además también conversar con respecto a las vacancias que hay en los distintos juzgados federales a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Y también está el tema de otros cargos. El Procurador General de la Nación, un cargo que todavía está vacante y no hay una definición. El Defensor del Pueblo, que hace décadas ya que está vacante también. Se suma también la defensora de la Defensoría de la Infancia, que también está caducando también el mandato de Marisa Graham y fue prorrogado, autoprorrogado por algunos meses más, pero ya se conformó la Comisión Bicameral de Seguimiento y tiene que decidir si le mantiene el cargo a Marisa Graham, única defensora legalmente, digamos, nombrada por este Congreso, o si avanza o no avanza en este sentido. Bueno, muy bien. Le damos la bienvenida a la señorita Melissa Jofré. ¿Cómo anda, Meli? Bienvenida, buenas tardes, buen lunes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, sí, ahí veíamos, ¿no? En uno de los títulos, uno de los principales temas de este mediodía, la renuncia de Manuel García Mansilla, como bien repasaban ustedes, después del contundente rechazo en el Senado, en el medio también de un lunes negro, ¿no? En el contexto internacional, con la caída de las bolsas del mundo. Bueno, todo eso, todo ese clima, acá mañana va a empezar una semana intensa en la Cámara de Diputados, intensa, concentrada en 2 días, porque tenemos el paro del jueves 10. El miércoles igualmente vamos a tener movilización aquí en la ciudad de Buenos Aires, así que va a estar intensa seguramente la jornada. Va a comenzar temprano la discusión en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, porque recordemos que los miércoles son las marchas de los jubilados aquí en las afueras del Congreso, que han tenido, bueno, las jornadas cargadas de violencia que hemos visto en las últimas semanas. Por eso la comisión también fue convocada bastante temprano y veremos cómo se da. Mañana hay una sesión en caso de tener quórum. Los proyectos que se contemplan en el temario de la sesión de mañana son un poco más abarcativos que en realidad los que contiene el temario de la comisión el día miércoles. ¿Por qué? Porque en el temario de la sesión se incluyeron proyectos que de alguna manera proponen bonos para lograr una recomposición en las jubilaciones. Y esos son proyectos que no están en la Comisión de Previsión porque justamente son de cuestión presupuestaria, ¿no? Exacto. Así que bueno, mañana hay un desafío bastante importante con el temario que plantea la oposición. Lo que tiene dictamen son los proyectos referidos a Libra y también un pedido de informes que vamos a estar repasando, del cual no se habla mucho, que tiene que ver con la obra pública. Es otro de los temas que preocupa a la oposición. Hablamos de discapacidad, de tema jubilatorio, caso Libra y obra pública también. Obra pública vinculada sobre todo a las rutas nacionales, estuvieron presentes también en la Comisión de Obras Públicas los distintos diputados y también los ministros o secretarios de las provincias que se encargan de la ejecución y el cuidado de las rutas, que es parte de la preocupación principal que por estas horas también tiene al Congreso de la Nación bastante ocupado, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, hay, como bien señalaba Meli, hay algunas iniciativas con dictamen, hay otras que lo que van a hacer es emplazar, pero lo cierto es que la preocupación central del oficialismo, pero también de la oposición, cada uno en su rol, es ver el número del quórum. Los 129 legisladores. ¿Quiénes se sientan? Exactamente. Los convocantes, Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, están trabajando para lograr esos 129. Sí. Ahora, del otro lado está La Libertad Avanza, pero principalmente el Gobierno Nacional, llamando a los gobernadores provinciales. Y esos llamados a los gobernadores provinciales está cruzando una vez más a todos los bloques políticos, a los que convocan y a los que no convocan. Claro, porque también Unión por la Patria tiene que garantizar sus 98 integrantes para que puedan engrosar ese número de 129. Es la primera minoría en la Cámara de Diputados, la más numerosa, pero también en las últimas sesiones hemos visto cómo algunos diputados que responden a gobernadores a la hora de votar o a la hora del quórum
no estuvieron presentes por una u otra razón. Sí, está pasando tanto en Unión por la Patria como en Encuentro Federal, como en Democracia para Siempre, que son bloques convocantes justamente de esta sesión y de varios temas que la oposición viene instalando en agenda dentro de la Cámara Baja. Exacto. Pero bueno, al tener justamente legisladores, a ver, el último ejemplo lo vimos en la sesión que fue pedida para tratar justamente estos temas previsionales a las 19 horas, hace las semanas atrás. Después de la otra sesión. Exactamente. Donde, bueno, llegaron a 124, ¿no? Y hubo ahí ausencias justamente en Unión por la Patria y otros de los bloques. Claro. Vamos a repasar lo que decía la diputada Andrea Freitas, Unión por la Patria de Tierra del Fuego, pero en este caso vinculado a, bueno, lo dicho por el presidente de la Nación en el contexto del acto que se vivió la semana pasada por el 2 de abril, día de conmemoración de la soberanía en las Islas Malvinas. Ella representa Tierra del Fuego, que es el distrito que incluye las Islas Malvinas como parte no solamente del territorio nacional, sino de su zona de influencia y su desarrollo como provincia, y de esta manera se refería la diputada Freitas a los dichos del presidente y su perspectiva al respecto. La verdad que como argentina y como representante del pueblo de Tierra del Fuego, yo no puedo dejar de repudiar. De hecho, ingresé un repudio una presentación de un proyecto de resolución repudiando los dichos del presidente de la Nación. Considero que son de suma gravedad. En toda la Argentina, y así lo indica la Constitución también, en la cláusula primera de nuestra Constitución, poder defender nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, ¿no? Entonces, la verdad que me parece pero sumamente preocupante estas afirmaciones, estos dichos del presidente de la Nación, que reitero, como lo dije en algún medio, no se trata de un economista que recorre los programas de televisión. Es el máximo representante de nuestro país, de la Argentina. Entonces, me parece sumamente grave, repudiable, y me parece que hay que continuar con este tema, ¿no? No solo dejarlo en un repudio, no solo expresarlo. A ver, acá en mi provincia lo declararon una persona no grata. La verdad que, mira, nosotros estuvimos este fin de semana participando de la vigilia acá en la ciudad de Río Grande. Hubo 21, 18 diputados. sí, hubo diputados también, que llegaron a la provincia en una comitiva. Exacto, 18 diputados históricos. La verdad que nunca vino una comitiva tan grande para participar de la vigilia. Había 2 diputados también, que lo quiero decir, 2 diputados de La Libertad Avanza, Moreno Valle y el diputado Álvaro Martínez. Participaron luego del acto central en Ushuaia, donde también estuvo la vicepresidenta, ¿no? Vicepresidenta que por ahí da un discurso reconociendo la soberanía y reconociendo sobre todo a nuestros veteranos, pero que no puede desenmarcarse de su lugar, ¿no? Es la vicepresidenta acompañando a Javier Milei en esto, así que entiendo que es totalmente repudiable e insisto que se debe avanzar con esto. No puede pasar, porque pone hasta en riesgo lo que se viene haciendo, ¿no? En materia de soberanía, de acuerdo con todo lo que se viene avanzando en la República Argentina. Me parece sumamente grave. Una diputada también situada, podríamos decir. Ella representa Tierra del Fuego, representa las Malvinas, y por eso también su apreciación al respecto de esta discusión. Sí, es un tema que seguramente mañana, si llega a haber labor, bueno, no, está Sesión, convocada, sí. perdón, labor parlamentaria a las 10, se va a hablar seguramente de cuándo se hacen las cuestiones de privilegio, claro, y seguramente haya referencia a este tema, ¿no? A estos dichos del presidente Javier Milei durante el acto oficial en el día que recordamos, ¿no? El comienzo de la Guerra de Malvinas, y que también ha provocado una presentación por parte de organizaciones de excombatientes de un pedido de juicio político, denuncias y pedido de juicio político también, en esta comisión de juicio político que funciona en la Cámara de Diputados y que todavía está
en el limbo. Sí, que todavía no se definió la autoridad, porque si bien hace un año se votó la presidencia de Marcela Pagano por propuesta o a propuesta del oficialismo, en ese momento conducido por Óscar Sago, luego se desconoció finalmente esa designación y todavía no logra encauzarse una comisión tan importante que le corresponde al oficialismo, una de las 5 comisiones de gobernabilidad, junto a la de presupuesto, junto a la de asuntos constitucionales y a la de legislación general, que es por donde pasan la gran mayoría de los proyectos y es donde en definitiva el oficialismo tiene que tener, bueno, ahí a sus espadachines para sostener la gestión de gobierno sin ningún tipo de alteración. Sí, estamos llegando a casi un año ya, ¿no? De aquella reunión en abril, el 11 de abril fue, del año pasado, en la cual hay una situación hasta desde el punto de vista legal digamos, en un limbo. Porque sin definición. Sin definición. La reunión se realizó, se concretó, se llevó adelante. Se transmitió, de hecho, aquí por Diputados TV. Pero no fue, digamos, convocada para la presidencia de la Cámara, no fue convocada porque la convocatoria que se había hecho se levantó. Claro, se suspendió unos minutos antes. Entonces, como que no existió esa reunión. Pero, sin embargo, lo que Marcela Pagano salió días atrás a decir es que existe el acta que está firmada por diputados de la oposición que ese día avalaron. Sí, porque también se designaron autoridades como secretarios, vicepresidencia primera, segunda. Claro, sí, Leopoldo Moró, Paula Oliveto quedaron como vicepresidentes. Bueno, y ahí está el problema, sí. Claro. ¿En qué sucede con ese acta? Porque ahí en ese momento, yo recuerdo que en esa jornada, fue un día a la mañana esa reunión, cuando empezaron a llegar los diputados, que empezaron a sentarse en sus lugares, ya llegaban sabiendo que el presidente de la Cámara había levantado esa reunión. Definitiva, para no hacer esa convocatoria para definir a las autoridades de la Comisión de Juicio Político. Y ahí los mismos legisladores empezaron una discusión entre ellos para decir, bueno, ¿qué interpretación se hacía? La mayoría de los legisladores ahí entendieron que los propios diputados, en reunión de ellos en mayoría, podían digamos, avanzar con la conformación de la comisión, más allá de lo que más allá de que la decisión que había adoptado la presidencia. E incluso para poder llegar a esa decisión, que después fue el acta que se firmó y que lo está mostrando la diputada Marcela Pagano, se consultó a 3 presidentes de Cámara. Sí. Porque estaba Leopoldo Moró, porque estaba Cecilia Moró y porque estaba Emilio Monzó. Que ocuparon distintos momentos de la Cámara la presidencia. Y decir también que el reglamento establece ciertas pautas para la suspensión de las comisiones en términos de tiempo, lo mismo que la convocatoria. No se puede hacer una convocatoria viva voz, sino que se tiene que comunicar por los canales oficiales, tanto de la suspensión de una comisión como de la convocatoria de la comisión. Y eso fue un poco la discusión. Y siempre lo que termina resolviéndose o lo que termina poniendo sobre la mesa es esta idea de que el Pleno es soberano, en definitiva. Y por eso intentaban hace algunas sesiones atrás convocarse y plantear una regularización en el seno del recinto, ¿no? Para ratificar las autoridades y, bueno, finalmente hubo algunos desentendimientos en el recinto, se suspendió intempestivamente la sesión por falta de quórum y todavía está irresuelto todo este tema. Bueno, ahí está, esperando una resolución. En una casa política hay resoluciones políticas. Exactamente, eso es parte de las definiciones de este Congreso. Vamos a repasar otro fragmento de la entrevista con Andrea Freites, justamente diputada de Unión por la Patria de Tierra del Fuego, y que se refiere a la convocatoria de mañana, martes 8. Ojalá que haya quórum. Nosotros recordarán que la última sesión especial que hubo estaba prevista convocada por el Ejecutivo, por el oficialismo, para aprobar ese cheque en blanco que le aprobaron al Ejecutivo Nacional, un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, del cual no teníamos ningún dato al respecto, ni cuánta plata, ni cuánto, cómo se devolvía, ni cuáles son los requisitos o los intereses de esto. Luego de esa sesión, a la que sí hubo quórum y estuvieron participando los diputados y diputadas de la Cámara,
habíamos convocado a las 19 horas, una sesión especial para tratar en ese momento la prórroga previsional que ustedes saben venció ya el 23 de marzo, ¿no? Con lo que eso significa. 9 de cada 10 mujeres en la Argentina se jubilan por la moratoria y 7 de cada 10 hombres. La verdad, una herramienta esencial para nuestros adultos mayores en todo el país, así que vamos a insistir con esto. Hay varios proyectos que tienen que ver con este tema. También este es uno de los temas que es el gran tema, porque la verdad que los jubilados vienen pasándola muy, pero muy mal. Y también tenemos dictamen ya de las distintas comisiones con respecto a la situación y a la estafa a la criptoestafa Libra, ¿no? Que donde también el gobierno está en una situación muy, muy compleja. Lo que se pide desde la Cámara es una interpelación a Karina Milei como secretaria general de la Gobernación, a Guillermo Franco, al ministro de Justicia también y al vocero Adorni. Así que entiendo que lo que se pretende es avanzar por este lado. Esperemos tener quórum. Bueno, ahí lo planteó, ¿no? Lo que veníamos diciendo. ¿Se podrá, no se podrá? Claro, las cuentas llegan hasta más o menos 124, 125 diputados. Hay que ver si están todos presentes y también si convencen a algún diputado más, ¿no? Sí, si estuvieran presentes, recordemos que estos bloques pueden superar el quórum. Si están todos. Claro, si estuvieran presentes todos, perdón. De cada una de las bancadas, todos que se sienten, ¿no? Pero, bueno, en esto que vos decís de las sorpresas también hay que ver, ¿no? Qué movimientos se dan, porque en lo referido al caso Libra, por ejemplo, del PRO, Álvaro González y Héctor Baldassi han estado dispuestos a colaborar con los dictámenes. Exactamente. Y pasa lo mismo con los 3 diputados del MID, que si bien ellos tienen un proyecto propio para una comisión bicameral, han estado discutiendo y participando en las comisiones tanto de asuntos constitucionales como de peticiones, poderes y reglamentos. Pero mañana no estarían. Mañana no darían quórum. Mañana no darían quórum, exactamente. Sí, de repente van a dar quórum los diputados de la coalición cívica. Por ejemplo, que es otro de los bloques que también impulsa la convocatoria. Sí. Pero bueno, todo eso lo vamos a develar mañana, 12:30, como veníamos diciendo, Claro. porque hay un periodo de media hora de espera para la constitución del quórum y veremos también si se logran sentar todos los diputados y si todos los bloques están cohesionados al momento de dar el quórum. ¿Qué pasará con el oficialismo una vez que esto se convoque y con otros bloques aliados como la Unión Cívica Radical, que conduce el diputado de Loredo, y también el bloque del PRO, ¿no? Y el Universo, podríamos decir, que acompaña al oficialismo libertario. Bueno, temas para discutir a lo largo del programa de hoy. Eso haremos. Vamos a la pausa y volvemos en instantes. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.
Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Muy bien, nuevo bloque de Pasos Perdidos, por aquí por Diputados Televisión, una semana en la cual venimos hablando, tenemos sesión mañana, 12 del mediodía, 12:30, sabremos si hay quórum o no hay quórum. Estábamos sacando cuentas recién. Exactamente, previamente va a haber una reunión de labor, ahí ya va a haber por lo menos un panorama. Un claro, preclima. Exactamente. Si estuvieran todos presentes los convocantes, serían 137 los diputados que deberían sentarse mañana a partir de las 12:15 para construir ese quórum. Y eso es la matemática. Y eso es si están todos sentados, ¿no? Claro, pero siempre pasan cosas. La política no es una ciencia exacta. Para nada. Y también hay que decir que, como planteamos hace un rato, está atravesada por muchas discusiones internas, hay muchas posiciones dentro de los bloques, no hay bloques homogéneos, de hecho, el radicalismo es una expresión dentro acá de la Cámara de Diputados que está dividida en 3 expresiones. Unión por la Patria también tiene distintas escinciones que fueron provocándose a lo largo de los últimos años, del último año, en definitiva desde el triunfo de Javier Milei, que se fue desgranando en algunos otros bloques. Así que la matemática dice una cosa, la política veremos cómo lo va desarrollando. Pero lo que también está previsto es de no ser muy larga la sesión, por más que haya quórum, como no son temas de debate, sino más bien políticas de emplazamiento y ya algunas comisiones que fueron discutidas los dictámenes en comisión. No se prevé que sea muy complejo si es que hay quórum. Hay convocada un plenario de comisiones importante porque el oficialismo junto a el PRO, por ejemplo, y otros bloques aliados buscan en el día de mañana dictaminar el régimen penal juvenil. Exacto, sí. 5:30 de la tarde, son 4 comisiones, legislación penal, familia y minoridad. Sí, niñez y juventud. Niñez y juventudes. Presupuesto y justicia. Exacto. Van a buscar firmar un dictamen de mayoría cuando están hablando, porque hay varios proyectos. Hay como 12. Hay 12 proyectos, incluso está el proyecto del oficialismo, del gobierno nacional, que baja la edad de imputabilidad a 13 años, es lo que plantea el proyecto. Hay otros que bajan a 12, que llevan los ejemplos y lo ponen en sus argumentos, vinculados con lo que pasa en Brasil o lo que pasa en México. Y hay otros que dicen de dejarlo, como un caso de Unión por la Patria, de dejarlo en 16. Exactamente. Bueno, el consenso parece que estaría mayoritariamente, no unificado en todos los bloques, pero sí mayoritariamente en bajar la edad de imputabilidad en 14 años. Bueno, es uno de los proyectos que viene impulsando sobre todo el radicalismo, ¿no? Sí, y otros bloques como también la coalición cívica que vienen presentándose muchos años porque el régimen hoy que se establece para los jóvenes o los adolescentes, los niños en conflicto con la ley, está desnaturalizado, ¿no? Claro. Están buscando armar un régimen que establezca además defensores y fiscales especializados, tribunales especializados y también lugares de reclusión especializados, que es parte central del debate, sobre todo porque, bueno, no hay obra pública, se ha suspendido la obra pública y esto requiere una inversión mayúscula, ¿no? Para los, en definitivo, pocos casos que hay de criminalidad infantil o juvenil, pero sí los lugares de alojamiento son una de las críticas y los problemas más complejos. Bueno, ahí está trabajando Laura Rodríguez Machado, la diputada del PRO por la provincia de Córdoba, presidenta de la Comisión de Legislación Penal y titular de este plenario que mañana va a tener, repetimos, 4 comisiones que, si uno suma la cantidad de diputados que tiene cada una de las comisiones, esas 4 comisiones casi supera el 40% de los integrantes de la Cámara de Diputados. Más temprano, a las 10 de la mañana, también va a haber comisión. Está prevista la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Hay varios proyectos en revisión que tienen que ver sobre todo con las relaciones entre Argentina y la Secretaría justamente del Convenio de Basilea, vinculado a un tratado que se firmó en la ciudad de Ginebra, en Suiza, en el año 2016 sobre desechos peligrosos y algunas revisiones más de leyes que se están analizando en la Cámara de Senadores que han tenido dictamen y que requieren votación y aprobación en el Senado, pero que también requieren el respaldo de la Cámara de Diputados porque estos convenios son firmados por el Ejecutivo Nacional, pero establecen para su implementación y los mecanismos de su desarrollo que sean ratificados por cada uno de los parlamentos
de los ejecutivos que firman esos acuerdos internacionales, sobre todo para que haya una perspectiva común mundial respecto, por ejemplo, a cómo tratar los desechos peligrosos y que no tengan un impacto negativo en el ambiente, que es un espacio común, ¿no? Si bien cada Estado tiene la responsabilidad sobre un sector del ambiente, bueno, estos acuerdos internacionales buscan morigerar un poco el impacto del desarrollo y de la producción. Así que eso se va a concretar temprano, en simultáneo que está la Comisión también de Labor Parlamentaria definiendo la sesión. Exactamente. Mientras está trabajando la labor parlamentaria, pueden trabajar otras comisiones de la Cámara de Diputados sin ningún tipo de problemas. Las comisiones no pueden trabajar, no pueden sesionar si está sesionando el Pleno de la Cámara, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí ya no pueden estar llevando adelante ningún tipo de debate o análisis de proyecto alguno. Por eso se pasó de 3:30 de la tarde, que estaba prevista ese plenario de legislación penal y otras comisiones, a las 5:30 de la tarde, también para dar tiempo a definiciones que se puedan dar en la convocatoria a sesionar mañana a las 12 del mediodía. Y lo que sí va a suceder, que ya está confirmado también, es que el 16, el otro miércoles, la semana siguiente, previo al fin de semana largo de Semana Santa, va a estar aquí el jefe de gabinete, 2:30 de la tarde, miles de preguntas que ya han sido circuladas, que han sido respondidas también y serán entregadas en el informe que hace la jefatura de gabinete. Esto es cumpliendo el artículo 101 de la Constitución, y una dinámica donde el jefe de gabinete hace un resumen a partir de todas las preguntas y consultas de los diferentes bloques, no solo las responde por escrito, sino que hace en el recinto un informe de gestión y luego bloque por bloque van realizando las preguntas. Allí se incorporan no solamente lo que fue preguntado anteriormente por escrito, sino muchas interrogaciones o muchas preguntas, muchas consultas en torno a las coyunturas del momento en el que viene, ¿no? Porque el informe o las preguntas del informe fueron ya convocadas y fueron enviadas hace unas semanas atrás, por eso ahora están devolviendo las respuestas formales de cada uno de los ministerios, pero lo más interesante se da justamente cuando está presencialmente aquí el ministro jefe de gabinete. Bueno, uno de los temas que plantean los diputados nacionales en la discusión para la sesión especial convocada para la jornada de mañana tiene que ver con la obra pública. Meli, ¿qué podemos adelantar sobre ese tema? Sí, así es. Bueno, mañana, como decíamos, el temario de la sesión convocada por la oposición incluye los dictámenes referidos al caso Libra, también proyectos de emergencia en discapacidad y temas previsionales que no tienen dictamen, y un pedido de informes que sí tiene despacho y ya cuenta con un despacho de larga data. Es un despacho del año pasado que reflotó en una de las últimas reuniones de comisiones que hubo hace días atrás con la comisión, hablamos de obras públicas, presidida por Bernardo Herrera, diputado de Unión por la Patria de Santiago del Estero, donde convocaron una vez más al secretario de Obras Públicas, quien no asistió ningún funcionario nacional del área. Esto fue motivo de reproches porque, bueno, es la segunda vez que así se hace y no concurrieron para responder preguntas de los legisladores. Por eso se decidió de alguna manera incluir este pedido de informes para plantear el tema en el recinto, eventualmente si hubiera quórum mañana y se pudiera avanzar. Sí asistieron a esa reunión de comisión ministros, secretarios y funcionarios del área de obras públicas, de infraestructura de distintas provincias que, bueno, estuvieron transmitiendo allí su preocupación por el estado de obras que han quedado paralizadas, que han quedado abandonadas y sobre todo también por cómo se encuentran hoy las rutas nacionales. Sabemos que la obra pública es parte de, una bandera que levanta el gobierno de Javier Milei, dicho por el propio presidente en el discurso durante la Asamblea Legislativa de este año, en marzo, cuando abrió las sesiones ordinarias aquí en la Cámara Baja. Dijo que terminaron con la obra pública, que es un curro de la política y que es mentira que genera trabajo, sino que genera más impuestos. Así lo defendió en su discurso, pero hay preocupación por parte de las provincias y vamos a repasar un poco qué preguntas se transmiten en este pedido de informes para conocer que lo que solicita justamente es un listado, una nómina completa de todas las obras en ejecución financiadas
por el gobierno nacional en todo el territorio, en todo el país, en cada una de las 24 provincias. Primeramente eso, ¿no? Conocer la lista entera de las obras que han quedado en una situación, bueno, cada una distinta según el nivel de avance, pero han quedado sin financiamiento hoy por hoy por parte de Nación. Además, se busca conocer el detalle de cuántos proyectos y cuántas obras fueron, bueno, justamente esto en línea, ¿no? Con el objetivo principal del informe, cuántas fueron paralizadas, neutralizadas y suspendidas desde diciembre de 2023 a la actualidad, porque justamente fue con la llegada de la gestión del nuevo gobierno, cosa que exhibieron los funcionarios provinciales en esta reunión que les contaba, que esta situación comenzó efectivamente desde diciembre de 2023. Dentro de esa nómina que se pide y de estas obras que fueron paralizadas, se consulta cuántas de esas corresponden a universidades, a escuelas, hospitales, viviendas e integración sociourbana de barrios. Porque no hablamos solamente de puentes, de rutas, de caminos, ¿no? Sino aquí de, bueno, algunas construcciones un poco más sensibles, ¿no? Porque hacen justamente a, bueno, al interés en particular de la sociedad. También, bueno, conocer la fecha de paralización, los motivos de por qué se frenaron y los porcentajes de avance en los cuales se encontraban cada una de las obras, tanto financiero como físico, es decir, cuánto se había llegado a construir, ¿no? De esas obras. Después también se requiere un detalle de las obras financiadas, en qué estado están las obras financiadas por organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Mundial, entre otros organismos internacionales que de alguna manera estuvieron involucrados justamente en el financiamiento de estas obras y que al quedar paralizadas, lo que preguntan los diputados sobre todo es si se tuvo en cuenta cómo se va a proceder con el presupuesto que hay por ejecutar en adelante y si se tuvo en cuenta, si se evaluó una eventual sanción económica que podría recibir el gobierno por justamente tratarse de un financiamiento en moneda extranjera y por parte de un organismo internacional. Después también que se detalle las obras públicas financiadas por el Tesoro Nacional. En este caso piden indicar cuál es el ente, el organismo o la empresa pública que había tenido justamente la licitación para hacer esa obra. En el caso sí habla de que la licitación haya sido igual o mayor a 1.000 millones de pesos. Todo esto involucra, como decimos, a cada uno de los distritos del país y justamente hay algunos que las obras tenían más avance o tenían menos avance, pero hubo provincias que pudieron hacerse cargo en parte de lo que les correspondía. ¿Por qué? Porque también habla de las obras paralizadas de naturaleza mixta, es decir, aquellas que se hacían con recursos, que se estaban haciendo con recursos de Nación y de las provincias, ¿no? Pero igualmente muchos de los funcionarios lo que han destacado es que más allá de la voluntad de la provincia de poner sus propios recursos y finalizar ciertas obras, hay otras que por cuestiones técnicas no se puede. Claro. No se puede avanzar. No, y además porque no se han transferido, digamos, esas obligaciones, que es parte de lo que vinieron reclamando varios de los funcionarios, como bien decías, Meli, cuando se hicieron presente aquí, que quieren hacerse cargo de esas obras, sobre todo de las rutas nacionales, como decías, porque están haciendo el mantenimiento de el parquizado principalmente, ¿no? Falta poder trabajar en la iluminación o incluso en el bacheo de algunas partes de la ruta. Sí. Bueno, también lo que se preguntan aquí los diputados es la cantidad de empleos que se vieron afectados. Justamente tenemos al presidente Javier Milei que en su discurso habló de que no se crean puestos de trabajo con obra pública, pero aquí se presentaron también representantes de los trabajadores en esta última reunión de la comisión
y planteaban allí esta preocupación por las suspensiones y por los despidos que se registraron en el sector, sumado a que en esta solicitud lo que hacen los legisladores es incorporar un dato del INDEC de agosto de 2004 que habla de una caída en la construcción del 26,4% respecto del año anterior, es decir, respecto de 2023. Y en ese sentido interpela al gobierno diciendo qué planificación tiene por delante respecto de este sector. También, bueno, se consulta cuáles son las prioridades para la obra pública, porque hay obras públicas que se están ejecutando y también allí pregunta qué criterio se tuvo para seleccionarlas. Recordemos que estamos por segundo año consecutivo sin presupuesto nacional, presupuesto en el que siempre, cada año, allí estaban las nóminas de la obra pública que iba a tener cada provincia. Recuerdan, ¿no? En cada negociación que se hacía del presupuesto, eso era fundamental. Las famosas planillas anexas. Sí. Exacto. Y además es un momento donde todos los distintos gobernadores también con jefatura de gabinete van negociando qué etapa de cada obra se desarrolla, porque los presupuestos se establecen por 3 años, ¿no? Claro. Las distintas etapas, la de iniciación, la de desarrollo y la de cierre. Y ahora, bueno, desde hace 2 años que está todo eso paralizado. Sí, por eso mismo también la discrecionalidad de la que siempre se habla en el manejo de un poder ejecutivo que no cuenta con ley de presupuesto. Esta discrecionalidad también tiene que ver con esas negociaciones individuales con las provincias, algo que planteaba el ministro de Obras Públicas de La Pampa. Tenía que ver con que La Pampa, por ejemplo, fue uno de los distritos que no firmó el Pacto de Mayo, ¿no? Pero sin embargo él decía, provincias que firmaron el Pacto de Mayo tampoco están recibiendo obra pública. Entonces, bueno, allí también un dato que dijo fue que hay 1.479 kilómetros de ruta en estado de abandono en La Pampa. Bueno, otras de las consultas, como decíamos, creo que esta es la última placa que nos queda. ¿Cuáles son las prioridades para la obra pública? Consultan al gobierno nacional respecto de, bueno, vamos a hacer obra, pero ¿qué obras? ¿No? Acceso al agua potable y cloacas, refacción de caminos y mantenimiento ferroviario y rutas nacionales, como decía, que fue una de las principales preocupaciones de las cuales se habló. Porque las cifras son, ¿no? Impactantes. Hay 5.000 muertos por año en rutas nacionales y más de 100.000 heridos, y esta situación podría agravarse en caso, por supuesto, de que no haya ningún tipo de inversión, ¿no? En los caminos. Por eso también no solo firman los diputados de Unión por la Patria este pedido de informes, lo firma una diputada de Innovación Federal, Yolanda Vega, y también lo firmó el radical Julio Cobos, que fue uno de los que puso énfasis sobre todo en esta situación de las rutas nacionales, que hablaron de que el 80% está intransitable. Así lo dijeron expresamente. Bueno, después otra de las consultas también es por el cierre del Ente Nacional de Obras Hídricas, ENOSA, qué va a pasar con esas obras que estaban en ejecución licitadas en ese ente. Y de alguna manera estas son todas un resumen de todas las consultas que allí se plantean y que seguramente también, a pesar de que están contenidas en este pedido de informes, en este proyecto de resolución, habrán estado en cada una de las preguntas que por escrito le enviaron al jefe de gabinete los diputados, cada uno preocupado en sus provincias por esta cuestión. Sí, porque también algo de lo que se resaltaba en este encuentro, más allá de lo que decía Meli de la situación específica del estado de las rutas, es que hay muchas rutas que vienen siendo negociadas año tras año, presupuesto tras presupuesto, para que se transformen en autovías, que tengan mínimo 2 carriles para ir y 2 carriles para venir. Argentina es un país muy grande, con mucho territorio para transitar, y la gran mayoría de las rutas nacionales son de mano y contramano, lo que generan muchos accidentes que se deterioran con el paso también del tiempo, porque son las mismas rutas, las nacionales principalmente, por donde circulan los camiones que hacen todo el reparto por el país de los bienes de la Argentina, ¿no? Los bienes de consumo principalmente, y el traspaso y el transporte también de los países vecinos hacia otras regiones. Las rutas vos tenés que tener un mantenimiento permanente. Exacto. Si pasan 2 años y vos no le inyectás un peso en mantenimiento, es difícil después transitar, obviamente. Como en cualquier en la calle, si vemos un bache,
y al mes ya ese bache empieza a ser un poco más grande. Y las huellas de los camiones, ¿no? Que van Claro. marcando el terreno, digamos, o la ruta, y que cuando pasan los vehículos, por ejemplo, en época de vacaciones o fines de semana largo, se vuelven lugares mucho más peligrosos, Sí, sí. ¿no? Bueno, varios de esas experiencias personales de los propios diputados cuando transitan en la República Argentina, Sí. no todos, ya lo hemos dicho, no todos van desde su ciudad a la ciudad de Buenos Aires en vuelos, en avión. Hay muchos que transitan su ciudad para venir hasta el Congreso Nacional, diferentes rutas argentinas porque vienen en micro. Sí, o en auto particular auto. muchas veces. Y entonces ven el deterioro y ese deterioro y esos riesgos que corren en las rutas lo han manifestado en las reuniones de Comisión de Obra Pública o en otras reuniones e incluso algunos lo han planteado en el propio recinto. Algunas de las cosas que también planteaban los funcionarios provinciales que se ocupan de la obra pública tiene que ver con el deterioro también de los caminos alternativos, ¿no? Que es sí una potestad de las provincias y los municipios mantener, pero que se están volviendo muy onerosos porque como el estado de las rutas nacionales están en franco deterioro, buscan caminos alternativos y eso hace que por ahí caminos que no están habilitados o que no tienen la rutina de que se transporten toneladas de productos o de animales o de cereales, empiezan a generarse también las complicaciones en el mantenimiento. Veremos mañana qué pasa. Sí, veremos, y también, bueno, es importante este descrédito que hay por parte del Gobierno Nacional a la obra pública, ¿no? Hay que, desde el Gobierno Nacional no ven como algo positivo, como algo que sea importante para la comunidad cuando se corta una cinta y se estrena una obra, ¿no? Pero hablo en el caso personal. A mí hay una obra paralizada que me afecta a 2 cuadras de mi casa. El presidente habla de que no genera puestos de trabajo. Bueno, se podría decir que la obra paralizada quita puestos de trabajo, y no solamente de los trabajadores de la construcción, sino también de los negocios que se ven afectados en este caso. Hay un paso bajo a nivel cerca de mi casa, distrito de La Matanza estoy hablando, porque también la administración municipal tiene su parte. Se encuentra totalmente clausurado, con un cartel gigante de que, bueno, se le adjudica toda la culpa al Gobierno Nacional en este caso, ¿no? Hay que ver ahí, en ese caso, cuánto pesa también, como digo, en la administración local. Pero los negocios que estaban alrededor del lugar están cerrados, tuvieron que irse y algunos, bueno, sin chances de poder volver a abrir, ¿no? Claro. Entonces, es algo que nos afecta a todos los ciudadanos, la obra pública, y bueno, es importante ver qué va a suceder. Exacto, y al ciudadano no le interesa si la responsabilidad es del intendente, por supuesto, del gobernador o del gobierno nacional. Y eso es lo que están discutiendo, planteando algunos sectores de la oposición que reclaman en cada sesión la remisión de un proyecto de presupuesto. Si no pudo ser el que se dejó de discutir en octubre del año pasado por decisión del presidente de la comisión, José Luis Espert, que el gobierno envíe para la segunda parte del semestre, ¿no? Para los últimos 3 cuatrimestres que quedan. Esa es como parte de la discusión. Ha habido momentos, la última fue durante la pandemia en el año 2020, cuando se declara la pandemia, estábamos sin presupuesto nacional, se había prorrogado el presupuesto que había aprobado el 2019 el gobierno, que en ese momento era de Mauricio Macri. Pero a mitad del año, en julio, se remitió un proyecto de presupuesto para el último semestre para más o menos dar cuenta de cuáles eran las pautas para la gestión. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa, la última aquí en Pasos Perdidos, en Diputados Televisión, y regresamos enseguida.
En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Última parte del programa del día de hoy, último bloque, palpitando todo lo que va a pasar mañana desde tempranito. Sí, exacto. A ver, a las 10 de la mañana va a haber labor parlamentaria, más allá de algunas comisiones que están, como la de Relaciones Exteriores, que encabeza Fernando Iglesias, previstas para mantener encuentros, pero la mirada está puesta a las 12, que es el horario de convocatoria de la sesión especial pedida por diferentes bloques de la oposición. Ahí está Unión por la Patria, está Democracia para Siempre, Encuentro Federal, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica. Exactamente. Si se concreta la sesión, se va a intentar trabajar hasta las 5:30 de la tarde, horario en que se trasladó la comisión, el plenario de las comisiones que encabeza la diputada del PRO de la provincia de Córdoba, Laura Rodríguez Machado. Pero tenemos una convocatoria también para una entrevista en el momento y nos vamos a la provincia de Buenos Aires. Diputada Sabrina Selva, ¿cómo le va? Buenas tardes. Amanda Alma, Fernando Fraquelli saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Amanda, Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Bueno, hablábamos con Amanda las expectativas que hay en torno también a lo que va a ser la convocatoria de mañana. Unión por la Patria ya ha tenido reunión de bloque, ¿lo van a tener mañana o directamente ya van al recinto a las 12 del mediodía? Nosotros vamos a tener la reunión de bloque en el día de mañana, esperando a que lleguen algunos diputados de las provincias que todavía falta llegar, pero obviamente que nuestro bloque va a estar ahí presente porque fue uno de los bloques no solo que promovió la sesión, sino que también trabajó muchísimo para lograr
primero emplazar a las comisiones y después para lograr los dictámenes que obtuvimos en el plenario de comisiones, que tienen que ver nada más y nada menos que con todos los proyectos presentados en torno a la estafa Libra, que me parece que es de suma trascendencia que el Congreso de la Nación sea un ámbito en donde se abra una investigación al respecto, porque está involucrado nada más y nada menos que el presidente de la Nación y habría indicios de que hay otros funcionarios, incluida la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, que también estaría involucrada. Diputada, preguntarle cómo analiza el rol de algunos bloques que son de la oposición, que firmaron algunos dictamen, pero que todavía no se han manifestado si van a dar quórum o no, que tienen que ver sobre todo con que ponen en la visita del jefe de gabinete el próximo 16 de abril como instancia suficiente para conversar o conocer la perspectiva del gobierno nacional respecto a este caso en particular de la criptomoneda Libra. Sí, yo creo que esa convocatoria al jefe de gabinete, Guillermo Francos, a venir de manera voluntaria, como lo dice el escrito en el cual nos avisan que se va a hacer presente en la Cámara de Diputados, es una estrategia más del presidente de la Cámara, Martín Menem, y también del gobierno para que no se avance en la creación por lo menos de una comisión investigadora. Denota que el oficialismo y los bloques aliados no quieren que se investigue en torno a la estafa Libra, y yo creo que no, una cosa no tiene nada que ver con la otra, más allá de que también el jefe de gabinetes es uno de los interpelados en algunos de los proyectos. Nosotros lo que pretendemos es que todos los funcionarios involucrados vengan a dar explicaciones y no que haya un informe lavado por parte del jefe de gabinete tratando de esquivar las preguntas que podamos hacer los diputados, y que aparte llama poderosamente la atención que no es la primer maniobra. Ustedes recordarán, Amanda y Fernando, que cuando habíamos emplazado a las comisiones, el día del plenario nos convocan a una sesión especial para que se caiga ese plenario de comisiones y no nos querían reconocer los dictámenes. O sea, es un tema que evidentemente al oficialismo incomoda y a los bloques aliados también. Yo lo que espero es que quienes dimos ese quórum para emplazar a las comisiones y dictaminar estén en el día de mañana en el recinto, porque si no hay nada que esconder, creo que lo ideal sería de cara a la sociedad entablar un proceso de investigación para que aporte también datos a la justicia, que será la que determinará en carácter de qué, ¿no? El presidente Milei participó de una estafa internacional en el país de Estados Unidos. Está avanzando mucho más rápido la causa que en la justicia argentina, y yo creo que es inminente que este tema no quede en la nada y que utilicemos todas las herramientas que tenemos para que se dé en el ámbito del Congreso, como lo prevé la Constitución Nacional y el reglamento de la Cámara, la búsqueda de la verdad de toda esta situación. ¿Qué tal, diputada? Mi nombre es Melissa Jofré. Le quería consultar porque, bueno, mañana hay un plenario de comisiones de las cuales no forma parte, pero sí hay un proyecto por parte de su espacio, del Frente Renovador dentro de Unión por la Patria, que tiene que ver con el régimen penal juvenil. Bueno, consultarle en su caso si ha seguido, cómo ha seguido el debate, qué posición cree o qué opinión le merece la discusión que se dio en reuniones informativas y que ahora el oficialismo está intentando acelerar este proyecto para llevarlo al recinto. Yo lo primero que quiero decir es que me parece de una irresponsabilidad enorme de justamente tratar de acelerar imponiendo un dictamen con una discusión que arranca discutiendo la baja de la edad de punibilidad, que fue como al principio, ni bien se presentó este proyecto, el gobierno decidió empezar a dar la discusión. Yo y mi bloque también somos de los que creemos que es una oportunidad para discutir el régimen penal juvenil, pero que lo último que tenemos que discutir es la edad, si no hay detrás de la discusión un sinceramiento sobre qué necesitamos para que el sistema funcione, qué ocurre hoy con el régimen penal juvenil, con los jóvenes que hoy ingresan al régimen penal juvenil, qué es lo que hay que coordinar con las provincias, cuál va a ser el tiempo para también ayornar un nuevo régimen penal juvenil a la estructura judicial organizativa de la República Argentina. La verdad que hay distintos proyectos muy interesantes. Yo soy de las que creen que no hay que arrancar la discusión bajando la edad de punibilidad. Yo creo que la baja de edad de punibilidad no resuelve el problema del régimen penal juvenil, y creo que el gobierno, como en un montón de otras situaciones, y algo que a mí me parece muy grave, ha aprovechado circunstancias muy tristes y muy complejas para abordar algunas discusiones
y me parece que no es la manera. Yo creo que hay que discutir el régimen penal juvenil, no arrancando por discutir la baja edad de punibilidad, discutamos los recursos, discutamos cómo funciona, discutamos cuál es el rol del Estado en el régimen penal juvenil, cuál es el rol del Estado para que los pibes y pibas de la Argentina no ingresen al régimen penal juvenil, qué hacemos con los pibes no punibles en la Argentina, porque yo creo que de un lado y del otro hay víctimas, no equiparo nunca. Yo creo que cualquier situación trágica mata cualquier estadística, pero la realidad es que estadísticamente hoy a la discusión a la que nos quiere llevar el gobierno ni siquiera tiene la mayor incidencia en la comisión de delitos en la Argentina, la cometen jóvenes menores de 16 años, así que me parece que es una oportunidad para discutirlo. Ojalá que no sean las patadas el dictamen que pretendan sacar en el día de mañana, porque me parece que es un tema serio, que amerita discusión, que amerita debate y que amerita poner todo sobre la mesa. Diputada, preguntarle por un tema importante que también mañana va a aparecer en el debate en el recinto, que tiene que ver con el presupuesto 2025. Parte de lo que se va a discutir mañana tiene que ver con las reuniones que hubo en la Comisión de Obras Públicas, vinculado con la preocupación por el estado de la situación. Muchas de estas preguntas o de las posiciones que se van a escuchar seguramente mañana, si es que hay sesión o si son declaraciones en minoría o expresiones en minoría que se le van a plantear al jefe de gabinete. ¿Cómo analiza usted esta situación de que no hay presupuesto y qué cosas van negociando desde su bloque con el resto de los bloques para que se pueda solicitar al Ejecutivo Nacional de algún modo que envíe un presupuesto? Yo primero, Amanda, creo que lo que está bueno aclararle a la gente es lo que está sucediendo hoy en la dinámica del Congreso, que tiene que ver con esta decisión del Poder Ejecutivo y del presidente de la Cámara, que cree que es empleado del Poder Ejecutivo, de no hacer que las comisiones funcionen. Todos esos temas que vos enumerás, que convocamos a funcionarios en la Comisión de Obra Pública que no aparecieron para hablar de la extrema y peligrosa situación que atraviesa toda la obra pública en todas las provincias del país, la falta de obra pública, ese ítem que también abona a ese equilibrio fiscal ficticio que vende el gobierno. Bueno, dentro de ese equilibrio fiscal está el abandono de toda la obra pública en el país, y en el día de mañana vamos a hacer lo mismo que hicimos con los proyectos sobre la estafa. Vamos a emplazar a las comisiones para poder dictaminar y volver a una sesión. Pero digo, me parece que la gente tiene que tener en claro que esto que estamos haciendo de tener que ir a una sesión, emplazar una comisión, volver a la sesión con los dictámenes, tiene que ver con que hay una intención del Poder Ejecutivo reflejada, digamos, y obviamente coordinada con el presidente de la Cámara de Diputados, de que la Cámara de Diputados no funcione. Entonces, me parece que es muy importante que todos los bloques estén ahí. Creo que se empieza a notar que incluso esos bloques más dialoguistas con el gobierno nacional empiezan a darse cuenta de que en sus provincias tiene incidencia y mucha la decisión del gobierno de, por ejemplo, abandonar la aula pública, de abandonar todo lo que tiene que ver con el tema de discapacidad, que mañana también se va a tratar, de lo que implica la no prórroga de la moratoria previsional. Bueno, son todos temas que me parece que empiezan a permear un poco en la sociedad, y eso hace que también empiece a haber una articulación más genuina en el Congreso, y espero que en el día de mañana se refleje eso, ¿no? Veremos quiénes son los que se sientan a dar quórum. Sabrina, el clima de la campaña electoral se mete en el Congreso, ¿ya se está viviendo ese clima aquí en la Cámara de Diputados? Yo creo que no, incluso creo que lo correcto es que eso no suceda, porque me parece que hay muchos temas que tenemos que cumplir con el rol que tenemos en el Congreso. Yo creo que cuando se dan discusiones banales y que solo tienen que ver con lo electoral, nos alejan cada vez más de la sociedad no entiende las internas, la sociedad ni siquiera tiene ganas de ir a votar y nosotros no podemos ponernos de acuerdo en cómo hacerlo, ¿no? Entonces me parece que lo responsable en este momento es que eso no permee en el Congreso, porque hay mucho para discutir, hay mucho para trabajar, y creo que es lo que demanda hoy la sociedad en su conjunto. Diputada, le quería consultar porque usted expresó cierta preocupación por las resoluciones de regulación que se da en parques nacionales. Si nos podría explicar, bueno, en su visión, cómo afecta estas medidas por parte del Ministerio que comanda Federico Sturzenegger, y si hay a la vista alguna reunión de la Comisión de Recursos Naturales donde se pueda abordar el tema. Bueno, es un tema importante el que tocas. Como sabes, yo vengo de la Administración de Parques Nacionales. La Administración de Parques Nacionales tiene un andamiaje normativo muy complejo porque
obviamente es un organismo que tiene incidencia de punta a punta en todo el país y que tiene un rol principal que es la conservación de la biodiversidad en la Argentina, que tiene el rol de tratar de potenciar el turismo, pero en un sano equilibrio con el ambiente. Y estas medidas de simplificación normativa que vendieron desde el Ministerio de Sturzenegger derogan resoluciones que son muy importantes para la administración de parques, como por ejemplo la obligatoriedad de los guías turísticos. Yo creo que hasta menoscabando el rol que tienen los guías turísticos, que son de los principales aliados de la administración de parques para el cuidado de la biodiversidad, porque el guía no solo te acompaña en una visita turística en un área protegida, sino que te educa, te enseña, cuida que la gente transite por los senderos habilitados y no por otros, cuida que no queden indicios que puedan provocar luego incendios forestales o contaminación del ambiente. Y me parece que, no entendiendo el rol principal que tiene el organismo de conservación, están teniendo una visión netamente enfocada al turismo, que es necesario que suceda también, pero en un sano equilibrio con el ambiente. Y yo creo que esta desregulación que proponen desde una oficina en la ciudad de Buenos Aires, muy alejada de la realidad de cada una de las áreas protegidas en todas las provincias, no tiene nada que ver con el rol que tiene que cumplir el organismo y es peligroso. Y respecto a la comisión, creo que van a convocar a una comisión esta semana porque hay que renovar las autoridades de la comisión. Y me parece que son temas a plantear, no creo que sean de los temas que estén en la agenda del Poder Ejecutivo y que preside también un diputado del oficialismo de la comisión, ¿no? Así que es complejo que se debatan estos temas. Nosotros presentamos varios proyectos que tienen que ver con esto. Ojalá que los pudiéramos discutir, ¿no? Sabrina, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, gracias a ustedes. Que tengan muy buenas tardes. Gracias. Sabrina Selva, diputada nacional por Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires. Otra de las diputadas de la provincia de Buenos Aires, pero en este caso Encuentro Federal, Margarita Stolbizer, habló con nosotros en estos días y también cuando ya se conoció la convocatoria, la solicitud primero de la sesión de mañana, 8 de abril, que a las 12 del mediodía convocaban distintos bloques. Vamos a repasar lo que decía la diputada Margarita Stolbizer de Encuentro Federal. Por supuesto que eso va en la misma línea en que el Poder Ejecutivo, el presidente de la Comisión de Presupuestos decidieron que la Argentina no tenga presupuesto, ¿no? Entendamos que esta es una de las cuestiones institucionales más graves. Decidirse a gobernar por decreto y no tener un presupuesto, o sea, tener el manejo discrecional de los recursos públicos. De esta manera es que vienen trabando el funcionamiento de la Comisión de manera permanente y todos sabemos perfectamente que casi todos los proyectos para ser dictaminados dependen de la revisión de la Comisión de Presupuesto. Por lo tanto, no es casual, digamos, que se esté trabando el funcionamiento de esa comisión. Nosotros creemos sin ninguna duda que hay que emplazarla. Lo mismo con la Comisión de Previsión. Bueno, yo encabezo en realidad un proyecto creo que muy importante, pero que firman diputados y diputadas de todos los bloques políticos, que es la actualización del bono, que hace más de un año está en 70.000 pesos, me refiero al bono para los jubilados, ¿no? Creo que sería un proyecto prácticamente sin discusión, porque todos sabemos que el tema previsional está siendo discutido y obviamente que tiene muchísimas aristas que ver, sobre todo si se pretende avanzar con una reforma estructural. Después hay otros proyectos, pero el del bono a nosotros nos parece que es algo tan prácticamente sin discusión. ¿Quién podría negarse a que se actualicen por índice de inflación ese bono que quedó planchado en los 70.000 pesos? Lo firmamos todos los bloques políticos y bueno, la principal traba que este proyecto tiene es que ni siquiera fue a la Comisión de Previsión, que está citada para la semana que viene, sino que fue a la Comisión de Presupuesto, porque ahí naturalmente se traban todos los temas. Margarita Stolbizer, el tema es la convocatoria, los giros de los proyectos a distintas comisiones y, claro, hay un cerrojo en presupuesto y Hacienda. Habló Roberto Mirabella, que es diputado ex Unión por la Patria, hoy tiene su propio bloque vinculado a la provincia de Santa Fe, también respecto a la convocatoria, a la sesión de mañana para discutir distintos temas, entre otros el caso Libra en la República Argentina.
y obviamente voy a ser el primero en sentarme en la sesión, porque lo peor que puede hacer el gobierno es ocultar todo este zafarrancho y este escándalo que se llevó a cabo desde el mismo presidente de la Nación. Creo que lo mejor que puede hacer el presidente es aclararlo, no tratar de ocultarlo o tratar de dar entrevistas con periodistas afines para seguir embarrándola cada vez más. Y me parece que la situación además excede los límites de la Argentina por los planteos que hay en Europa y por los planteos que hay en Estados Unidos a nivel judicial por esta criptoestafa. Así que yo creo que es un error para mí de parte del oficialismo y del Poder Ejecutivo Nacional y de los diputados oficialistas que traben este tipo de cosas, porque lo mejor que se puede hacer es que se aclare esto y no que se siga sospechando y se monte cada vez más sospechas sobre toda esta situación. La verdad es que me llama la atención cómo se maneja el gobierno nacional. La semana que pasó lo del escándalo Libra, fueron 2 escándalos a nivel internacional. Uno fue y el otro fue el tema de la licitación de la hidrovía, un tema muy sensible para los santafesinos y para la producción argentina. Yo cuando le digo a todo el mundo que en el sur de nuestra provincia está el crushing de soja más importante del mundo, me miran asombrados. Y el complejo portuario Laginoso, que competimos con Nueva Orleans a ver quién es el primero todos los años. O sea, y nos tratan realmente de una manera despreciativa. A veces veo que el Estado Nacional trata a Santa Fe como una colonia, en vez de como una provincia que está integrada a un proyecto de nación. Bueno, ahí estaba Roberto Mirabella, Defendamos Santa Fe. Exactamente, es es un un loco. Gracias, Meli, por este rato aquí en Pasos Perdidos. Gracias, nos vemos. Nos vemos el día miércoles, día que también va a haber sesión en el Senado y movilización en las inmediaciones del Congreso convocada por la CGT en apoyo a la marcha de todos los miércoles de los jubilados que se da aquí, frente al Congreso Nacional. Ficha limpia que trata en el Senado. Exactamente. Atención que si se modifica, vuelve primero habrá que ver si hay diputados. quórum. Si se modifica la ley, vuelve a la Cámara. Si la sancionan, quedará sancionado y convertido en ley. Nos vamos, hasta mañana. Muchas gracias por estar ahí. Hasta mañana, Fer. Gracias, nos reencontramos. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y nos reencontramos.